Hola a todos. Si tuviéramos que elegir la obra arquitectónica más grande y misteriosa de la humanidad, entonces seguramente la pirámide de Egipto sería una candidata extremadamente brillante. Han pasado miles de años, el nivel de la civilización humana se ha desarrollado dramáticamente, pero muchas cosas que los antiguos egipcios dejaron atrás siguen siendo misterios que la ciencia no puede explicar. Primera pregunta, ¿por qué los egipcios construyeron las pirámides? Segunda pregunta, ¿cómo pudieron estas magníficas estructuras permanecer en el duro desierto durante miles de años? ¿Y pueden los misterios detrás de ellos cambiar la forma en que percibimos el pasado? Hoy exploraremos juntos una de las obras más mágicas que jamás haya creado la humanidad. ¿Estás listo para revelar los secretos de estas piedras gigantes? La pirámide es considerada una de las mayores maravillas del mundo que jamás haya construido el ser humano. Según muchos registros escritos, los antiguos egipcios creían firmemente en la resurrección y la inmortalidad. Se preparan con mucho cuidado y consideración para la muerte de ellos mismos y de sus familiares y clanes mediante la construcción de mausoleos. Creen que el hogar es un lugar temporal de descanso y el entierro es eterno. Las pirámides son las tumbas de los faraones y antiguos emperadores. Además, algunas teorías apuntan a que la pirámide fue construida para que los egipcios pudieran proteger sus mayores secretos. Incluso hay teorías de que el propósito de construir la pirámide era que la antigua civilización egipcia se comunicara con otras civilizaciones en el espacio exterior. Actualmente, los científicos aún no pueden concluir exactamente por qué los antiguos egipcios construyeron las pirámides. Hasta la fecha, los científicos han encontrado al menos 138 pirámides en Egipto. La mayoría de ellos fueron construidos a orillas del río Li, hacia el sol poniente, y se consideran relacionados con el mundo de los muertos en la mitología egipcia. El río Nilo es el principal río del norte de África, a menudo considerado el río más largo del mundo, con una longitud de 6.650 kilómetros y desemboca en el mar Mediterráneo. Este es el río más influyente de África, asociado con la formación, desarrollo y desaparición de muchos reinos antiguos y contribuyendo a la creación de la civilización del río Ledai. La pirámide de Giza es una de las pirámides más grandes y antiguas del complejo piramidal egipcio. Esta es la tumba de la cuarta dinastía del faraón, construida a principios del siglo XXVI a.C. durante un periodo de 27 años. Esta es la pirámide más antigua aún entre las 7 maravillas del mundo antiguo, y también es la única pirámide que aún conserva la mayor parte intacta. Es muy posible que también sea obra de una civilización preexistente. Hasta ahora, todavía no existe una respuesta oficial, completa y precisa a los misterios de la pirámide. Cómo se construyó la pirámide sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Si muchas obras de diferentes épocas tienen respuestas casi exactas sobre cómo las construyeron los antiguos, las pirámides egipcias en particular siguen siendo un tema controvertido. Características de la pirámide. El primer punto que hay que mencionar es que las pirámides fueron construidas con una gran cantidad de piedra. Hay pirámides con hasta 2,3 millones de bloques de piedra, cada bloque de piedra pesa entre 2,5 y 15 toneladas, una cifra demasiado terrible para los humanos. Y en aquella época no habría ningún carro de piedra de madera que pudiera soportar el peso de estas rocas. Ciertamente, muchos trabajadores tuvieron que caer en la construcción. Lo destacable aquí es que hay pirámides que tardaron más de 20 años en construirse. Estas estructuras están construidas con enormes bloques de granito y piedra caliza. Los bloques de piedra están tallados y luego unidos de una manera que no podría ser más perfecta, lo que garantiza una solidez que perdurará en el tiempo.
Hay que saber que este tipo de piedra no siempre se lleva cerca de la pirámide, sino que, en algunos casos, se transporta desde lugares a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia del sitio de construcción para llegar al proyecto. Construir. Algunas rocas provienen del río Ni. Estas rocas pesan toneladas y utilizan únicamente fuerza humana. Entonces, ¿cómo arrastrar una piedra pesada por la arena en una distancia de 805 kilómetros, cuando en el antiguo Egipto no había ruedas, solo madera y piedra? La construcción de la mayor construcción hasta el día de hoy sigue siendo algo difícil de creer. ¿Cuál es la razón? Los científicos han propuesto muchas hipótesis. Esa primera hipótesis: los antiguos egipcios utilizaban varillas verticales para levantar estos bloques de piedra. Esta hipótesis sería muy razonable si estuviera construida con ladrillos o losas de piedra más pequeñas. Sin embargo, todavía es un problema sin resolver cómo pueden crear poleas que puedan soportar enormes fuerzas de tracción para tirar de bloques de piedra que pesen entre 2,5 y 15 toneladas. Solución: subirlo alto y luego colocar estas piedras en la posición correcta es aún más difícil. La segunda hipótesis: algunos científicos han sugerido que los egipcios construyeron rampas de tierra gigantes para subir las piedras. Se construyeron rampas alrededor de la pirámide y se demolieron una vez terminada. Estas rampas de tierra reducen en gran medida la fuerza necesaria para levantar la piedra y, al mismo tiempo, permiten que muchas personas la levanten más fácilmente. Por supuesto, no se utilizó una sola rampa, porque si ese fuera el caso, construir una pirámide llevaría cientos de años. Además de las 2 o 3 rampas principales que se usaban continuamente, también construyeron rampas secundarias más pequeñas para transportar la mayor cantidad de piedra posible a partes de la pirámide. Tercera hipótesis: historia. Usa agua para construir pirámides. Un grupo de físicos de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, cree que el agua es la respuesta a este misterio. Luego, los físicos realizaron una prueba en la vida real arrastrando un objeto pesado por la arena. Se dieron cuenta de que, cuando se sumergía en agua, la arena no se elevaba ni impedía el movimiento de objetos pesados. Gracias a esto, la fuerza de fricción que actúa sobre el objeto remolcado se reduce significativamente y la fuerza de tracción se reduce a la mitad. Como resultado, solo se necesita una pequeña cantidad de trabajadores en comparación con el original para mover los objetos pesados necesarios. Aunque mucha gente se muestra escéptica sobre esta hipótesis, los físicos de Ámsterdam creen que el agua es una respuesta completamente factible y su creencia se ve reforzada por las antiguas pinturas grabadas en la pirámide. Además de las hipótesis que muchos científicos han planteado, otros creen que es posible que los egipcios contaran con la ayuda de una civilización extraterrestre. O poseía algún secreto perdido que les ayudó en el proceso de mudarse y organizar bloques gigantes de piedra. Después de completar la colocación de las piedras para crear la forma de la pirámide, los egipcios procederían a refinar el exterior y el interior de la pirámide hasta completarla. Este trabajo se realiza de arriba a abajo. Quitarían las partes que sobresalen de la cara de la pirámide y el interior de la pirámide estaría grabado con texto e imágenes. Hasta ahora, todos los misterios del proceso de construcción de las pirámides siguen siendo una gran interrogante para la humanidad. Como lo explica Donald Redford, profesor especializado en el estudio de la antigua civilización mediterránea en Penn State, es posible que los antiguos egipcios eligieran diferentes diseños para las tumbas de sus faraones porque adoraban al dios Sol. El dios Sol egipcio era considerado el creador de los faraones. Dios se creó a sí mismo a partir de una pequeña colina en forma de pirámide antes de crear a otros dioses. La forma de la pirámide simboliza los rayos del sol.
El profesor Redford dijo que no es cierto que los esclavos fueran obligados a participar en la construcción de las pirámides, como la gente piensa. El concepto de esclavitud de la antigua civilización egipcia era un tema muy complejo porque los aspectos legales de la servidumbre por contrato y la esclavitud eran en sí mismos complejos. Los agricultores pobres que fueron a construir las pirámides quedaron exentos de impuestos y fueron llevados a las obras de construcción, donde se les proporcionó comida, alojamiento y ropa. Los métodos de los antiguos egipcios para tallar y transportar piedra todavía se están estudiando. Los estudiosos han encontrado pruebas. Los antiguos egipcios utilizaban cinceles de bronce para extraer arenisca y piedra caliza. Las rocas más duras, como el granito o la diorita, requieren herramientas más fuertes. Dolerita, una roca ígnea negra muy dura utilizada por el pueblo Aswa para obtener granito. Durante la excavación, se utilizaron enormes morteros de dolerita para machacar trozos de roca fuera del bloque de granito que se iba a recuperar. Según Redford, había entre 60 y 70 hombres de servicio rompiendo rocas. En la parte inferior, insertarán trozos de madera en las ranuras cortadas y luego verterán agua en estas ranuras. El inserto de madera se expandirá, dividirá la piedra por la mitad y luego se deslizarán hacia un barco que espera. Un grupo de personas o una manada de bueyes arrastrarán las piedras sobre un tobogán preparado y lubricado con aceite. El profesor Redford dijo que las imágenes de las tumbas que datan del siglo XIX a.C. en el centro de Egipto representaban una estatua de alabastro de más de 6 metros de altura fue arrastrada por 173 hombres utilizando 4 cuerdas. Donde quiera que iba la estatua, otro hombre lubricaba el tobogán. Una vez que los bloques de piedra fueron transportados al sitio de construcción, se construyeron pequeñas rampas para llevar las piedras hasta la pirámide. La gente usaba ladrillos hechos de barro para crear esas pendientes y luego los cubrían con mortero para endurecer la superficie. Redford señala, si siguieran elevando las pendientes poco a poco mientras levantaban las rocas, colocarían los bloques en la posición correcta con bastante facilidad. También dijo que todavía existe al menos una de esas pendientes. Al responder a las dudas sobre por qué bloques de piedra tan pesados podrían transportarse sin maquinaria, el profesor Redford dijo: a menudo les muestro a los escépticos una fotografía de 20 de mis trabajadores en un sitio arqueológico cargando un bloque de granito que pesa 2,5 toneladas. Sé que es totalmente posible porque también participé en la extracción de piedras. El misterio del calor y la química inusuales del aire dentro de las pirámides. Aunque la temperatura exterior es muy alta, dentro de las pirámides, concretamente en la pirámide de Giza, la temperatura siempre se mantiene estable en unos 20 grados centígrados. Según documentos históricos mundiales, los científicos trajeron monedas oxidadas a la pirámide y después de más de un mes, esas monedas se volvieron brillantes y nuevas. Continuaron trayendo un vaso de leche fresca dentro de la pirámide y después de un mes, el sabor y el color del vaso de leche se mantuvieron sin cambios. Los frutos traídos allí durante medio mes todavía están muy frescos, no deshidratados, marchitos ni dañados. Sigue siendo un misterio que ningún científico ha podido explicar. Sin embargo, muchos geólogos creen que lo más probable es que se trate de la intervención de cierto joven, que alucina que es el personal de limpieza de la pirámide y cambia la leche y las frutas frescas todos los días. Para invitados. Trampas mortales. Si alguna vez has visto películas famosas sobre momias del antiguo Egipto, seguramente todos deben estremecerse al presenciar las aterradoras trampas dispuestas dentro de la tumba del faraón. Diseño extremadamente complejo y acompañado de sofisticados sistemas mecánicos internos para proteger y mantener privado el lugar de descanso de los reyes de la molestia de extraños del exterior.
¿Cuántas trampas se han descubierto dentro de las tumbas del pasado? Lo primero que hay que mencionar son 7 segundos. Casi todas las pirámides antiguas de Egipto tienen este tipo de trampas, que son alambres de acero muy delgados y afilados que se cuelgan a la altura del cuello para atrapar a intrusos descuidados. Las trampas de alambre suelen estar camufladas en la oscuridad en zonas con visibilidad limitada, en posiciones donde las personas pueden resbalarse o perder el equilibrio fácilmente, lo que imposibilita que las víctimas tomen precauciones. Esta es también una de las trampas más efectivas, según los expertos. Trampa de serpientes, una aterradora obsesión para todo aquel que tenga miedo de esta bestia. Son serpientes sumamente venenosas, generalmente cobras con incisiones mortales, están entrenadas para estar listas para atacar a cualquier persona que aparezca. Algunos mausoleos pueden tener trampas en las que viven decenas o cientos de serpientes. Sin embargo, los científicos afirman que es poco probable que un sistema de trampa de este tipo funcione durante muchos años. Simplemente porque las serpientes no pueden vivir tantos años sin comida. Igualmente aterradoras son las trampas de veneno. Muchas tumbas del antiguo Egipto utilizaban este tipo de trampa, como el sistema de tumbas del oasis de Baaria. Por ello, los antiguos solían cubrir el suelo con polvo metálico afilado. Si un intruso inhala este polvo, su cuerpo se erosionará gradualmente y morirá lentamente con un dolor extremo. En 2001, el Dr. Jaiu, un arqueólogo de Egipto, experimentó esto mientras exploraba una tumba en el oasis de Baaria. Él y sus colegas se vieron obligados a retirarse después de ver artefactos enterrados de una capa de hermátide de unos 20 cm de espesor. Es cierto que entrar en la pirámide es una cosa, pero salir es una historia muy distinta. ¿Dónde está el faraón Tutankamón? No es raro que los exploradores exploren reliquias en riesgo o pierdan la vida. Entre las cosas más aterradoras e inquietantes se encuentra la maldición dentro de la pirámide. Han pasado miles de años, la historia y la maldición del faraón Tutankamón Mamá todavía persigue. El faraón Tutankamón es el rey más joven de la historia del antiguo Egipto. Ascendió al trono en 1332 a.C. cuando tenía solo 9 años. Como 18º faraón de la dinastía egipcia, el reinado del rey Tutankamón se considera la edad de oro más brillante de todas las dinastías. Pero en 1323 a.C., alrededor de los 18 años, el faraón Tutankamón murió repentina y misteriosamente. Muchos años después, la mayoría de las tumbas reales egipcias fueron desenterradas y casi todos los artefactos que contenían fueron robados. Solo de la tumba del rey Tutankamón no se han encontrado rastros. Esto ha atraído mucho interés y atención por parte de la comunidad científica. En 1922, el equipo de excavación del arqueólogo británico Howard Carter descubrió inesperadamente la tumba del faraón Tutankamón. Recibieron muchas cosas, con más de 5.000 artefactos, entre joyas, ropa, armas, productos tecnológicos y utensilios para el hogar. Este fue un evento impactante en ese momento, porque este descubrimiento supuso un gran avance en el campo de la arqueología. Pero también causa mucha sospecha y miedo ante una maldición de castigo del faraón. El patrocinador de esta excavación fue Lord Carnarvon, quien fue encontrado muerto por la picadura de un mosquito infeccioso. Más tarde, la gente examinó el cuerpo del rey Tutankamón y descubrió que el rey tenía una picadura de mosquito similar en la cara. Otra víctima fue el príncipe egipcio Atle, de 23 años, que acudió a Luxor para invadir y fotografiar 2 veces la tumba de Tutankamón. Fue asesinado por su esposa francesa Mary en París el 10 de julio de 1923.
Horre fue el hombre que invadió la tumba de Tutankamón y era medio hermano del patrocinador de la excavación, Lord Carnarvon. Poco después de regresar de Luxor, también murió por envenenamiento de la sangre mientras acudía a un chequeo dental de rutina. Poco tiempo después, el arqueólogo Atome del equipo de investigación también cayó en coma profundo y murió por causas desconocidas. Incluso Lord Carnarvon, debido a su meticulosidad, después de mirar la tumba, tuvo fiebre alta y murió al día siguiente. El médico de Hostco también murió por causa desconocida. En 1924, un biólogo egipcio, ciudadano británico, trajo a la tumba a algunos curiosos. Y apenas unos días después, se ahorcó. Aproximadamente 2 años después de la excavación de la tumba, al menos 22 personas involucradas murieron por causas desconocidas. Muchos científicos creen que la causa de la serie de muertes de las desafortunadas víctimas se debe a una bacteria perenne que se encuentra en el ambiente húmedo del interior de la tumba. Sin embargo, muchas otras personas creen en la maldición del faraón. La maldición advierte que cualquiera que entre a la tumba con un alma oscura será encarcelado para siempre en el calabozo. Quien destruya este lugar, los dioses egipcios lo destruirán. La muerte llegará rápidamente a aquellos que se atrevan a perturbar el lugar de descanso del rey. El misterioso mundo dentro de la pirámide. Hay muchas pirámides en el mundo, incluida la famosa pirámide Zoser, también conocida como pirámide escalonada, una reliquia arqueológica en el cementerio de Saqqara en Egipto. Fue construido entre 2630 y 2611 a.C. Esta es una de las obras antiguas más conocidas. Escondido debajo de esta pirámide hay todo un mundo subterráneo que repara millones de momias y almacena tesoros y antigüedades. Este es el lugar de descanso de 16 faraones, pero también un cementerio para príncipes y nobles egipcios. Los arqueólogos no solo encontraron momias humanas, sino que también desenterraron muchas momias de animales a gran escala. Bajo tierra, hay cientos de túneles grandes y pequeños que parecen un palacio subterráneo. Se encontró un ataúd de granito que pesaba 90 toneladas. Después de utilizar explosivos, el equipo arqueológico encontró en su interior la momia de una vaca gigante. Hay tantas cosas emocionantes que hasta ahora la gente todavía no comprende el origen y las historias reales dentro de esta pirámide. Un misterio espeluznante que no todo el mundo conoce. Todos conocemos muy bien la imagen de las momias egipcias a través de famosas películas de Hollywood. Entonces, ¿cómo tuvo lugar realmente el proceso de momificación de los antiguos egipcios? Desde la antigüedad, los antiguos egipcios creían que la vida después de la muerte era de gran importancia y dependía de la conservación del cuerpo para que sirviera de residencia al alma. A partir de ahí también se desarrollaron técnicas de embalsamamiento. Todo el proceso de embalsamamiento dura unos 70 días y lo realizan sacerdotes e incluye muchos pasos meticulosos y elaborados. Cuando una persona muere, el cuerpo será trasladado a una sala de embalsamamiento especializada. Este lugar cuenta con una mesa de más de medio metro de altura y herramientas para el embalsamamiento, lo necesario para el proceso de embalsamamiento, entre ellas herramientas, 4 frascos que contienen órganos, sal de natrón, lino y un sacerdote con experiencia para realizar este proceso. Las células nerviosas se descomponen más rápido, por lo que los antiguos egipcios a menudo hacían un agujero en el cráneo del difunto, aplastaban el cerebro y lo succionaban por la nariz. Después de extraer todo el líquido cerebral, vertieron alcohol en su interior para limpiarlo y desinfectarlo. El embalsamador también extrajo el estómago, el hígado, los pulmones y los intestinos a través de una pequeña incisión en el lado izquierdo del abdomen.
Los sacerdotes extraen los órganos del cuerpo y los colocan en frascos que contienen hierbas inspirados en los 4 hijos del dios Horus para proteger los órganos y los colocan en una tumba privada. El corazón se conservará porque los antiguos egipcios creían que el corazón contenía la conciencia y los sentimientos de una persona. Pero según las estadísticas, solo alrededor del 25% de las momias descubiertas todavía tienen corazones en su interior. En el siguiente paso, se lavan el cuerpo con alcohol y especias. Diferentes partes utilizarán diferentes materiales para limpiar. Con el cráneo vacío, se vierte savia de árbol por la nariz. Después de eso, el difunto será lavado por última vez con el agua del río Nilo. Y este es un paso con significado religioso. Después del proceso anterior, la momia se baña en aceite de palma y luego se cubre con una sal especial durante 35 días para proteger la capa exterior de carne. Ayudar a eliminar el agua del cuerpo de la momia y dejar una masa marrón que se ha formado. Fuerte. En este momento, los monjes verterán perfume y cubrirán el cuerpo con una capa de resina para sellarlo. Luego, masajea tu cuerpo con una mezcla de cera que contiene aceite de cedro, un tipo de aromaterapia para ahuyentar a los insectos. Se colocó una pieza de metal con forma del ojo de Horus sobre la incisión en el abdomen. En el siguiente paso, envolvieron a la momia en lino y la colocaron en un ataúd nido o en un ataúd de piedra. La gente también colocó varios amuletos entre los envoltorios de la momia en la creencia de que tenían el poder de proteger al difunto. Esfinge gigante. Junto a las 3 grandes pirámides en la meseta de Giza se encuentra la misteriosa estatua de la Esfinge. Esta estatua gigante realizada en piedra caliza, con forma de esfinge, es una criatura legendaria con cuerpo de león y cabeza humana, en posición postrada, situada en la meseta de Giza, en la orilla izquierda del Nilo. Esta es la estatua monolítica más grande en la actualidad, con una longitud de 73,5 metros y una altura de 20,22 metros. Allí permaneció durante muchos años y desafió todas las investigaciones científicas y arqueológicas. Robert Cox, profesor de geología en la Universidad de Boston en Estados Unidos, alguna vez creyó que los egipcios construyeron esta estatua. Sin embargo, cuando fue al lugar a investigar, descubrió que las marcas de erosión en el cuerpo de la estatua solo podían ser causadas por el agua, no por el viento o las tormentas de arena del desierto. Este lugar está en el límite del desierto del Sáhara, el desierto más grande del mundo, con un calor intenso durante todo el año. La marca de erosión se encuentra en la parte inferior, la posición más antigua de la estatua, como si hubiera estado sumergida en agua o hubiera sufrido una gran inundación en el pasado. Desde entonces, él y sus colegas han confirmado que esta estatua de la Esfinge es más antigua que las pirámides vecinas. Incluso debe haber aparecido alrededor del año 10.000 AC, mientras que se cree que los antiguos egipcios solo se formaron alrededor del 3000 AC. Entonces, ¿quiénes son los constructores de esta estatua de la Esfinge? El misterio de la estatua de la Esfinge ha llamado mucho la atención y ha suscitado innumerables hipótesis. Uno de ellos es el camino que conduce a la legendaria ciudad de la Atlántida. Comenzó a surgir cuando el filósofo Platón escribió sobre una sociedad utópica que existía en el corazón de una ciudad con una civilización muy superior a la de su época, llamada Atlántida. En aquella época, la Atlántida pertenecía a la isla griega de Santorini, que hoy ha sido engullida por la actividad volcánica y de lava. También se dice que la Esfinge gigante está relacionada con el dios Anubis y tiene forma de cuerpo humano y cabeza de chacal. El chacal estaba estrechamente asociado con los cementerios del antiguo Egipto porque era un carroñero. Por ello,
en aquella época, Anubis era el dios de la muerte más importante para los antiguos egipcios, desempeñando un papel importante en los funerales, el proceso de embalsamamiento y la vida después de la muerte, asociado al título de sacerdote. Ceremonia de embalsamamiento. En la mitología griega, la esfinge apareció una vez como una persona que bloqueaba el camino de los viajeros y tenía muchos acertijos peligrosos. Una de esas preguntas es, ¿qué animal tiene 4 patas, 2 patas y luego 3 patas? Adab, rey de Tebas, tuvo la respuesta correcta. Así son los humanos. Primero gateaban sobre 4 patas, caminaban sobre 2 y finalmente tuvieron que usar un bastón, una tercera pierna cuando eran mayores. Esta respuesta obligó a la esfinge a suicidarse. Las pirámides de Egipto todavía encierran demasiados misterios, lo que provoca dolores de cabeza a la comunidad científica. Cuanto más se profundiza en la investigación, más nuevos secretos aparecen, haciendo que a lo largo de los siglos la obsesión de esta civilización por el mundo contemporáneo nunca haya disminuido. La importancia perdurable de la pirámide. Ciertamente, por mucho que se desarrolle la ciencia y la tecnología, las pirámides de Egipto siguen siendo un gran e imborrable testimonio de la inteligencia humana. Son un testimonio de la capacidad de superar los límites del tiempo, no solo a través de construcciones masivas sino también a través de las técnicas de construcción superiores que utilizaban los antiguos egipcios. Estas pirámides no son solo grandes construcciones, sino también símbolos de la creatividad, la perseverancia y la capacidad de existir de una civilización que, a pesar de miles de años, sigue siendo una sola. Testigos vivos del pasado. Con cada piedra, cada capa de arena, cada cámara funeraria dentro de la pirámide, no solo vemos la grandeza de una obra arquitectónica, pero también una imagen de cómo las personas han unido fuerza, fe y visión a lo largo del tiempo. Son la prueba viviente de que, cuando las personas combinan el poder de la inteligencia y la fe, pueden crear milagros que duran para siempre. La magia de la historia y la conclusión. Aunque muchos misterios que rodean a las pirámides siguen sin respuesta, son estas incertidumbres las que nos hacen ver su magia e irresistible atracción. Los restos de una civilización gloriosa y construcciones monumentales nunca han dejado de instarnos a aprender más y descubrir más sobre las cosas que los pueblos antiguos crearon y dejaron para la posteridad. La belleza de las estructuras reside no solo en su apariencia sino también en la historia de sus creencias, adoración y deseo de alcanzar la eternidad. Entonces, aunque todavía no podemos descifrar todos los misterios de la pirámide, de una cosa podemos estar seguros. Estas maravillas no son solo historias del pasado, sino un patrimonio invaluable para el presente y el futuro. Son una fuente de inspiración para que reconsideremos el poder y la creatividad ilimitada del ser humano, y también son un recordatorio de la inmortalidad de lo que se construye con pasión e inteligencia. Estas pirámides seguirán existiendo para siempre, más allá del espacio y el tiempo, como un saludo del pasado para nosotros hoy. Queridos amigos, espero que hoy hayan hecho interesantes descubrimientos sobre una de las mayores maravillas del mundo antiguo. Las historias y misterios que rodean las pirámides de Egipto siempre nos inspirarán a seguir buscando y descubriendo más sobre el pasado, para que a partir de allí podamos aprender, crecer y vivir más plenamente. En el presente. Recuerda siempre, sigue profundizando, porque siempre hay más cosas interesantes por descubrir, muchos misterios que te sorprenderán. Gracias por seguirnos y que tengas un día lleno de diversión y descubrimiento.